Cántalo conmigo. Señor les bendiga una vez más, reunidos a través de este medio y poder reencontrarnos y saludarles a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche para poder escudriñar la Escritura y poder ver, hermanos, de acuerdo al Proverbios capítulo 1. Eso es nuestro estudio esta noche, pero antes quisiéramos orar un momento agradeciendo al Señor por este tiempo especial. Damos gracias. Señor, te doy gracias en esta noche por tu amor, tu gracia, por lo que tú haces, por todas las bendiciones de cada día, Señor, que nos extiendes. Gracias te damos a ti, Señor, porque de ti proviene la vida, la salud. De ti, Señor, tenemos las bendiciones de cada día. Gracias a ti, Señor, por mis hermanos, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor amado, por tus hijos, por tus hijas, por los hijos de sus hijos. Encomendamos a ti y así queremos servirte, Señor, lleno de gozo, de alegría, Señor, por lo que tú nos das y por las cosas que tú haces en nuestras vidas. Gracias, mi Cristo y Señor. Alabanza y gloria sea a ti. Nos rendimos con todo corazón. Gracias, mi Señor. Aleluya. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a comenzar nuestro estudio de esta noche, agradeciendo al Señor por lo que Él hace, por lo que Él nos da, por las cosas que podemos, hermanos, cada día ir aprendiendo en la palabra del Señor. Bien, entonces nos vamos rápidamente. Hoy en esta noche nos vamos rápidamente. Bienvenido, hermana Talía, Dios te bendiga, Señor te bendiga y sigamos disfrutando de esta noche especial en la palabra del Señor. Entonces, nos vamos a Proverbios rápidamente. Proverbios capítulo 1, versículos 2 al 6. Es nuestro estudio de esta noche. Dice la palabra del Señor para entender. En primer lugar, antes de poder dar lectura, lo que queremos es resaltar que los proverbios, esta parte de los proverbios es la introducción, es la presentación del libro. Entonces, por eso que es importante aquí que a Salomón resalta en el versículo 1 de los proverbios del capítulo 1. Entonces, así queremos, amados, ir conociendo cada día más la palabra del Señor. Y también queremos en esta noche la lectura, entonces, la palabra del proverbio capítulo 1, verso 2 al versículo 6. Donde dice la palabra así: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio e equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Huirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabio, esos dichos profundos. Bien, entonces, así vamos conociendo la palabra del Señor a través del proverbio. Aquí en este proverbio tenemos tres verbos en los que queremos escudriñar la palabra del Señor. Para entender, entonces el primer verbo allí es entender, conocer y recibir. ¿Estamos? Ahí nos encontramos, ¿verdad? Entender, conocer y recibir. Son los tres verbos que encontramos en este pasaje del Proverbios. Entonces, lo que queremos resaltar aquí en estos verbos, entender, conocer, recibir, es la manera en que adquirimos sabiduría. Eso es lo que da la palabra. En entender, conocer, recibir, es la manera en que adquirimos la sabiduría. La sabiduría tiene que ver con las habilidades en la vida de la persona, en la vida cotidiana. Y también tenemos la sabiduría en las habilidades de nuestra vida cotidiana. En todo momento vamos adquiriendo esa sabiduría y vamos desarrollando las habilidades en las que hace mención en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Doctrina tiene que ver con la disciplina que tiene que ver el proceso de recibir el conocimiento aplicada a la vida.
Así que es un conocimiento aplicada a la vida, en este caso, con todo este proceso de la sabiduría. La disciplina es un proceso, entonces, de recibir conocimiento y aplicar a la vida. ¿Cuántas cosas se requiere, hermanos, conocer y poder aplicar a la vida? Nuestro conocimiento y así también nuestro aprendizaje de cada día. Que se requiere, hermanos, de toda nuestra vida, de todo nuestro ser y nuestra vida cotidiana, poder conocer y así también poder, hermanos, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, amados, desde esa perspectiva comenzamos a desarrollar nuestro tema en esta noche. Entonces, la sabiduría tiene que ver con el conocimiento, con adquirir a la sabiduría a través de la disciplina. Disciplina en lo que concierne al proceso de conocimiento y aplicar a la vida. Amados, ese proceso en cuanto a aplicar a la vida es muy importante. El conocimiento no solamente queda en la parte teórica, sino también ese conocimiento queda en lo que queda en la vida. O sea que la vida se hace práctica. Lo que tú sabes, has aprendido, tienes que poner en práctica. Así que acá es la sabiduría por la experiencia, la experiencia vivida. Entonces, ¿cuánto necesitamos, amado, crecer y comprender lo que dice el proverbio? Que no solamente es una sabiduría cognitiva o científica o teórica, que podemos decir, yo ya sé, ¿no? Ya he escuchado tantas veces, me han predicado, sí, lo leí en la Biblia, ya sé, entonces ya sé, no es sencillamente en esta parte de los proverbios que podamos decir que yo ya sé, sino esa sabiduría es una sabiduría en experiencia, en vivirlo. Así que si yo sé, entonces tengo que poner en práctica, vivirlos y poder desarrollar esa área de la vida en lo que la Biblia me está enseñando, ¿no? Una vida práctica. Eso es la sabiduría aquí referente al proverbio. Y damos gracias al Señor. Entonces, una vez más, repasamos este punto importante que tiene que ver con la sabiduría. Entonces, una vez más decimos, estos versículos se refieren a la sabiduría adquirida por medio de la experiencia, ¿no? La disciplina es el proceso de recibir conocimiento y aplicar a la vida. Así que las cosas que se reciben, que se aprenden, se aplica a la vida. Eso es la sabiduría en lo que hablamos en esta noche. Y el versículo 3 de Proverbios capítulo 1, estamos ahí en nuestra cita bíblica, donde dice, si leemos el 2, dice, no, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones y prudencia. Entonces, ya hemos visto esto, la importancia que es la sabiduría, a lo que Proverbios se refiere es la sabiduría aplicada y vivida, ¿verdad? En la vida. El versículo 3 dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio e equidad. Es importante, la prudencia. Entonces, la prudencia es diferente a la palabra sabiduría, en este caso. La prudencia afecta la forma de vida, cómo vivimos, la forma de vida, las habilidades y también, así como el músico, por ejemplo. El músico, el artista, amados, las habilidades del artista va a afectar a su arte. Las habilidades del músico va a afectar a su música. Dependerá bastante el conocimiento de esas habilidades que pueda desarrollar. Así que quiere decir que si el músico tiene habilidades extraordinarias, entonces el efecto va a ser en la música. No sé si me dejo entender. Entonces, en la música, ese efecto se vive en la música y se va a escuchar expresada esas habilidades. Entonces, la prudencia tiene que ver con esa parte de nuestra vida. Lo que se puede ver, lo que se puede escuchar, lo que
puede desarrollar en la vida. Así que tiene que afectar la vida, ¿no? La vida humana. Entonces, eso es lo que refiere la palabra aquí en la forma. Ahora, relacionando a la palabra en la sabiduría en proverbio, esta sabiduría debe afectar mi vida, debe afectar la forma de vivir. Y por eso que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque ese conocimiento, esa sabiduría que voy adquiriendo de la palabra, afecta mi vida. O sea que, por eso que el conocimiento de la palabra no solamente va, amados, a hallar lugar en nuestra vida cognitiva, no solamente satisface una vida, una expectativa científica, racional, no, sino esa parte de la sabiduría va a afectar mi vida entera y mi forma de vida. Entonces, eso es lo que cuando dice la palabra del Señor respecto al proverbio, para entender, para conocer, para recibir, estos tres verbos determinan la vida y la experiencia, la persona. Entonces, eso es lo que la palabra a lo largo de la historia está afectando, está enseñando, ¿verdad?, en la vida cambiadas. Hay vidas cambiadas, vidas transformadas por la palabra. Eso es la palabra del Señor, eso es la sabiduría del Señor, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta a lo largo de nuestra vida. Hay muchas cosas que hemos cambiado y seguimos cambiando. ¿Por qué? Porque seguimos conociendo más de la palabra. La seguimos desarrollando, seguimos conociendo más a través de la experiencia vivida, esta palabra que es la palabra de Dios. Justicia, juicio e equidad. Amados, nos entrega aquí una sabiduría y otras características similares, amados, que podamos aprender dentro del contexto moral. De que aquí esta palabra que vamos a ver, la justicia, juicio y equidad, nos entrega con estas características similares dentro del contexto moral. Recordemos el contexto de los proverbios. Y por eso decíamos la sabiduría bíblica, hablamos propiamente de la sabiduría bíblica, ¿no? Entonces, normalmente cuando hablamos de sabiduría decimos, oh sí, conocer, quiero saber más, no, quiero conocer más. Entonces, ese querer conocer, ese querer saber, es no solamente es un conocimiento, un querer saber en la área cognitiva, racional o científica, no solamente es información, ¿no? Sino esa sabiduría afecta la vida, afecta nuestra forma de vivir y nos conlleva a una vida práctica. Entonces, y vamos desarrollando incluso la prudencia, en este caso la prudencia que tiene que ver con las habilidades que afecta la vida, ¿no? Entonces vamos desarrollando la prudencia. ¿A qué medida hemos desarrollado esa prudencia de acuerdo a la definición bíblica a este pasaje? La prudencia tiene que ver entonces, una vez más, con la forma de vida. Entonces la enseñanza, el conocimiento afecta mi vida y por lo tanto va a afectar mi forma de vida. Por eso la Biblia dice, el que hurte, no hurte más. Así que el que mataba, no mate más. El que robaba, ya no robe más. Entonces, porque nuestra vida en Cristo es nueva. Nuestra vida ha cambiado, ha sido transformado por la palabra. ¿Por qué? Porque este conocimiento de la palabra va a causar efectos en mi vida. No queda en una simple información, no queda en una simple información que yo recojo y recibo, sino va más allá, va a cambiar efectos. Y por eso que la palabra es vida, y la palabra dice también que es espada de dos filos, es apta para redarguir, para corregir, ¿no? Para instruir, para toda buena obra. Entonces la palabra del Señor es tan hermoso, es tan precioso que pueda cambiar. Solamente la palabra del Señor. Muchos dicen, no, la religión me cambia. La religión puede cambiar. No es una religión, es Jesucristo a través de su palabra. Es la palabra de Dios que cambia, que causa este efecto en su vida.
Y por eso que a medida que usted está conociendo la palabra, su vida va a ir cambiando, su vida es transformado, su vida, amados, es afectado por el conocimiento de la palabra. Esa es la palabra viva. O sea, notamos la diferencia a lo que más adelante tal vez hablamos de la sabiduría humana que habla Pablo, ¿no? Es que tiene que ver, es en un contexto tremendo donde la sabiduría está en auge, donde la sabiduría está a flote, ¿no? En la época de griega, que hablamos jamás de los griegos para la sabiduría dentro de los filósofos, hay muchos filósofos, grandes hombres en la filosofía, en medio de ello, en la palabra va a tallar en el Nuevo Testamento. Entonces quisiéramos a un momento hablar, desarrollar también esa sabiduría. Pero acá no estamos hablando de lo que es el proverbio. Una vez más, entonces, esa sabiduría que afecta y seguirá afectando nuestra vida. ¿Cuánto nos dejamos afectar? Entonces, si nos dejamos afectar, estamos siendo prudentes, estamos desarrollando esas habilidades. ¿Cuánto a veces necesitamos, hermano, en circunstancias difíciles poder desarrollar esa habilidad que nos enseña la palabra de Dios? Así que la sabiduría bíblica encierra lo que concierne la vida, envuelve también el comportamiento y una dedicación a la justicia. Entonces, envuelve todo un comportamiento y también nos conlleva a la dedicación, a dedicarnos en desarrollar la justicia. Entonces, podemos comprender una vez más, esta sabiduría afecta la forma de vida, el comportamiento. El comportamiento. ¿A qué medida vamos conociendo la palabra? O sea que, entonces, si nosotros cogemos esta perspectiva de la palabra de Dios, entonces, sin importar cuántos años de vida cristiana o cuánta información tengas respecto a la palabra, si nosotros aplicamos esta enseñanza, esta sabiduría, que la sabiduría bíblica se mide por la forma de vida, por las habilidades que muestra aquí en la conducta humana, entonces la sabiduría es aplicada y vista, medida desde esa perspectiva. Entonces, cuanto más uno conoce esta sabiduría, tiene más sabiduría de la palabra del Señor, entonces la vida debe ser afectado en el comportamiento. Eso significa que cada día vamos a ir escalando, ¿no? Escalando, a crecer, a desarrollar nuestra vida, esas habilidades espirituales de acuerdo al conocimiento y a la sabiduría bíblica. Amados, entonces nos quedamos con un desafío a seguir desarrollando el comportamiento y eso mide el conocimiento. Así que acá no mides el conocimiento por la información que tú tienes en el cerebro. No es acá por cuánta ciencia tengas, no se mide por eso aquí en la palabra, sino se mide por el comportamiento y la vida. ¿A qué medida ha afectado esta enseñanza de la palabra? Entonces, de acuerdo a eso, somos medidos, ¿no? Entonces, no solamente es una enseñanza o un aprendizaje teórico, sino es un aprendizaje práctico en la que la palabra nos enseña a vivir y a desarrollarlos. Ahora, el versículo 4 del proverbio, yo sé que están con su Biblia, pero por si acaso yo los voy a leer, hermanos. Versículo 4 dice, para darse sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Entonces, el versículo 4 aquí se refiere a los simples. Los simples, o en otras palabras, ingenuos, está hablando a jóvenes inexpertos, propensos a cometer errores. Ingenuos, jóvenes propensos a cometer errores. Entonces, la medida de desarrollo y madurez aquí es por la conducta del comportamiento. No cuánta información tienes o cuánta información tenga la persona, sino pues acá, desde esta perspectiva bíblica, pueden existir muchos cristianos con tantos años, pero recién en la edad
joven, como dice la palabra. Tal vez en expertos en manejar ciertas habilidades en circunstancias difíciles. Cómo actuamos, cómo reaccionamos, cómo aplicamos, cómo vivimos la palabra. Es todo un reto aquí en la Sagrada Escritura, este desafío del saber, el conocimiento bíblico que afecta nuestra vida. Así que, hermanos, una vez más, nos quedamos desafiados con la palabra del Señor a seguir creciendo, a seguir desarrollando esta área de nuestra vida. Y sigue diciendo, ¿verdad? La inteligencia y la cordura incluye los maduros acontecimientos de la vida. Entonces, a aprender. Una persona sabia aprende a través de la experiencia. Y hay un dicho popular por allí que el burro patea una sola vez. No sé cuántos han recibido una patada de burro, posiblemente en el campo, en zonas rurales. Entonces, los que sí han recibido, han tenido esa experiencia, tienen la experiencia de que la patada de burro no es nada sencilla, ha dicho que es doloroso. Bueno, no se tocará experimentar. Entonces, amados, lo que queremos aquí en esta noche es resaltar esa parte de la Sagrada Escritura, que aprender de la experiencia, los errores que se cometieron o que se van cometiendo en la vida, es aplicada a la experiencia. Bien, entonces vamos a crecer entonces en esa área. ¿Podría apagar su micrófono, por favor? Le agradecemos. Muy bien, gracias. Entonces, hermanos, la sabiduría aplicada en la vida práctica, ¿no? Eso es lo que vemos, lo que nos enseña Proverbios. No nos estamos saliendo del contexto, porque la enseñanza, el contexto es esa, de este proverbio que estamos leyendo. Es eso la enseñanza, ¿no? Que nos da la Biblia. Entonces estamos dentro del parámetro, dentro de las enseñanzas que nos brinda las Sagradas Escrituras. Entonces, es una persona sabia, es aquella persona que va aprendiendo a través de la experiencia. Y por eso que a veces cuando miramos a las personas mayores, vimos ahí a hombres caminando llenos de sabiduría, de la experiencia, los golpes de la vida. Como nuestro escritor dice, no, hay golpes en la vida. Esos golpes de la vida nos han enseñado. ¿Cuántas veces, amados, unas cosas nos han costado aprender? Para aprender, a veces, hermanos, hemos tenido que sufrir, superarnos, sobreponernos de todas las dificultades que uno pasa. Entonces, ese aprendizaje de la experiencia que vamos desarrollando. Seguramente tienen ahí muchas experiencias que compartir, que contar acerca de las lecciones, las enseñanzas que uno puede dar. Por eso que la palabra del Señor da esa encargatura, incluso más adelante en Timoteo, por ejemplo, cuando habla a las ancianas que estén a soporte, que se dediquen a aconsejar, enseñar, aconsejar a las jóvenes, amar a su marido, y así, etcétera, etcétera, ¿no? Las enseñanzas. ¿Por qué? Porque las ancianas, los ancianos tienen mucha experiencia, vivido, porque han superado varias cosas y a veces experiencias tan dolorosas que a través de ese dolor, sufrimiento han aprendido. Entonces, los consejos de mayores provienen por eso, de esa experiencia que ellos han vivido. Entonces, aquí la palabra nos muestra entonces esta tarea de poder crecer en el conocimiento, en la experiencia, en la palabra. El conocimiento de la palabra a través, uno adquiere sabiduría, se aplica a la vida, entonces el nivel de madurez que uno puede tener de acuerdo a las habilidades que va desarrollando, que va a causar efecto en su comportamiento. Eso es tan importante en lo que podemos, amados, ver, y también a medida que va creciendo, a medida que va conociendo, va a aprender a distinguir lo verdadero, lo digno de elogio, lo bueno de lo falso, o vergonzoso y malo. Entonces va a aprender a distinguir cuál es bueno, cuál es malo, cuál puede afectar las vidas, de qué manera, qué magnitud. Entonces, aumenta el saber. El versículo 6 es tan importante que leemos en la palabra del Señor cuando dice, para entender proverbio y declaración, palabra del sabio, esos dichos
profundos. ¿Qué tan importante es poder ver esta parte de la Sagrada Escritura en los Proverbios capítulo 6? Aumenta el saber. El saber en la medida de la persona nunca es absoluto. Una persona nunca deja de aprender, nunca termina el aprendizaje de la sabiduría. Siempre existe algo que aprender. Siempre vamos aprendiendo de toda persona, de la persona más sencilla, de la persona más, tal vez menos académico, y de todos tenemos algo que aprender en la vida. Hay mucho que aprender. Todos tienen algo que enseñar, de todos aprendemos día a día, amados hermanos. La enseñanza es tan importante y el aprendizaje en la vida cotidiana y poder así desarrollarlo. Qué importante. Amados, lo dejamos con ese desafío, y nos quedamos con ese desafío todos. Nos quedamos porque es un desafío a crecer y a desarrollar nuestra vida cotidiana en el saber de la palabra de Dios. Así que damos gracias al Señor en esta noche por este tiempo especial, agradeciendo a Dios a cada uno de ustedes por habernos acompañado y estar siempre presente. Dios bendiga, el Señor siga prosperando, guardando sus vidas y así cada día, amados, crecer en conocimiento. Entonces, nos vemos la próxima semana, mañana, domingo a las 8 de la noche. Siempre de la semana que viene, ¿no? De media de la semana. Así que nos vemos mañana, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a todos los hermanos en el Facebook, a todos, Dios te bendiga, un abrazo y el Señor los bendiga. Gloria a Dios.